Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Eje Político, un espacio en el que estamos hablando precisamente de las noticias relevantes que están en el ojo público y precisamente el ojo político en nuestro país. Y que es que, como ustedes saben, desde el pasado 15 de mayo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, mantiene, pues vaya, bloqueos, caos, huelgas, no solo en la capital del país, sino también en algunos estados de la República, que esta tarde llegaron ya a actos vandálicos. Sobre este tema es un gusto saludar aquí en el estudio de Eje Político al profesor José García Mora, quien es, como saben, coordinador del Colegiado Nacional de Finanzas del Sindicato de Trabajadores de Educación. Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Agradecemos a Eje Central y a Eje Político específicamente el que nos den este espacio, sobre todo para expresar nuestra posición respecto del vandalismo que hemos sufrido el día de hoy en el edificio central del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Actos que, bueno, parecieran que ya son no solo inaceptables, profesor, radicales y que vulneran, sin duda alguna, la paz pública. Yo creo que son actos repudiables. De entrada, creo que es preciso decir que estos actos que se ven realizados por algunos trabajadores de la educación no representan a los maestros de México. Eso no son los maestros de México, no somos los sindicalistas del Magisterio de México. Lamentamos mucho que se hayan tomado estas acciones. Me parece que lo más repudiable es que es el propio patrimonio de los trabajadores de la educación, un patrimonio que es de ellos también y que está siendo vulnerado por posiciones irracionales, posiciones radicales, que si bien las luchas son legítimas, y lo ha dicho nuestro dirigente, el maestro Alfonso Cepeda Salas, que coincidimos en las luchas, no en los métodos. Hemos estado en diálogo permanente con estas expresiones al interior del sindicato, pero hoy verdaderamente se pasaron de la raya, afectaron, poniendo en riesgo a personas y daños en las cosas que ahorita están evaluándose de qué tamaño son, y afortunadamente no tenemos nada que lamentar en daño a las personas, pero no son aceptables. Estos no son los métodos de lucha que usa el sindicato desde hace más de 80 años, y hoy este ejemplo que se da a nivel nacional, nada más hay que acotarlo y decir, es de un grupo de trabajadores radicales que no representan a los trabajadores al servicio de la educación, agremiados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y cuando hablamos del servicio a la educación, tenemos que hablar de las cifras, de los números de las niñas y niños que no han podido acceder a clases. El secretario de Educación, Mario Delgado, hablaba de una cifra estimada también, y la cita que se tendría pues en estas negociaciones que no han, se ha tenido diálogo, pero no se ha acercado, pues digamos, a una negociación final. La suma es de al menos más de 1.2 millones de alumnos sin acceso a clases. También preguntarle sobre, pues bueno, esta huelga que terminó en incendios en instalaciones de la Ciudad de México del sindicato. ¿Se presentarán denuncias y cuál es el estatus de las instalaciones, desde luego? Bueno, de hecho ya hay denuncias presentadas, no solamente por un tema de molestia que causa una agresión de este tipo, sino porque se trata del patrimonio de los trabajadores, no es un patrimonio de los dirigentes. Así como es un patrimonio material, también hay un patrimonio histórico, donde las áreas que incendiaron son áreas donde se resguarda el archivo. Queremos saber qué tantos daños sufrió este archivo, pero está en los pisos más bajos del edificio por cuestiones de protección civil. Sin embargo, hay un daño mayor, y ese daño es más directo a la sociedad. El interrumpir el servicio de clases a los alumnos, a los niños, a los jóvenes, ese es un método que no hemos usado en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Así sea, se habla de 1 millón, de 1,5 millones de niños, así sea un niño, o sea, 2 niños, es una injusticia, porque nuestra labor es cómo coadyuvamos a tener un mejor país, cómo coadyuvamos a tener una mejor sociedad a través de la educación. No puede ser que estemos afectando a los niños y a los jóvenes de este país por una posición que si bien es una demanda legítima, no puede radicalizarse, y nosotros como método de lucha usamos acercamientos sucesivos, buscamos la manera de negociar y de buscar permanentemente tener mejores conquistas, sí, pero no con estos métodos radicales. Sin duda, fundamental también, profesor, que se ejerza ley sobre estos actos que sin duda, pues bueno, dañan la imagen también del magisterio de los trabajadores y sin duda violentan la paz
de las y los mexicanos. ¿Ahí nos escucha? Sí, claro, escucho bien. Gracias. Y bueno, hablando precisamente sobre las manifestaciones que fueron bastante violentas este día en las instalaciones del sindicato en la Ciudad de México, preguntar y poner sobre la mesa precisamente esta narrativa sobre las principales demandas del magisterio, que incluyen precisamente la derogación de la ley del ISSSTE del 2007, que se ha transformado en un sistema de pensiones solidarias a cuentas individuales y que ha generado pues mucho descontento en el magisterio. Además, bueno, se pide en un sentido la reducción de los años de jubilación para hombres y mujeres, así como el aumento salarial en un 100%. ¿Cuál es el mensaje? Y si desde luego se deslindan desde el Sindicato Nacional a los actos vandálicos que ha tenido la CENTE en las últimas semanas, incluso agrediendo a periodistas. Bueno, la dirigencia nacional lamenta profundamente las agresiones que han sufrido periodistas, comunicadores, pero también lamentamos que el edificio sede del Sindicato Nacional, que es el edificio simbólico del sindicalismo magisterial en México, sufra estos daños. No son justificables de ninguna manera. Las luchas y las causas de la lucha son legítimas, son justificables. Nada más los métodos son los que no coincidimos con ellos. Hemos estado trabajando en los mismos temas durante años, hemos tenido avances, hemos trabajado permanentemente, pero en el marco de derecho, en el marco de respeto, para poder sacar las mejores respuestas a los trabajadores. Hoy mismo tenemos las puertas abiertas para la comunicación, pero no con estos métodos. Hoy fuimos víctimas de vandalismo, también los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y todos los trabajadores de la educación, porque el edificio y lo que resguarda el edificio es un patrimonio de todos los trabajadores del país. Profesor, además de lo que ha sido evidente en esta narrativa, ya decíamos, en el incremento al salario, en reducción de los tiempos de jubilación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó precisamente desde una de sus mañaneras los acuerdos políticos laborales respecto al aumento del 9% y de las primas vacacionales. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación, también la Secretaría de Educación, en esta inercia de diálogo, bueno, pues pareciera que no se ha logrado establecer desde las autoridades con el magisterio un acuerdo. ¿Cuál sería el mensaje, su análisis y su balance respecto a la necesidad y la gran molestia del magisterio? Si me permite poner sobre la mesa la siguiente pregunta también, que tiene que ver sobre pues algunas molestias respecto a pues algunas pensiones infladas incluso de algunos de ustedes, los dirigentes, y qué opinión le merece estas acusaciones. Bueno, me parece que son justificaciones que están usando para poder avalar los actos vandálicos que se cometen. Primero, hay una negociación nacional que encabeza el Comité Ejecutivo Nacional frente al gobierno federal en este país. Hay una respuesta que la presidenta ya entregó al magisterio. Esta respuesta le entrega al sindicato, que es el legítimo, el sindicato legalmente registrado en el Tribunal de Arbitraje, Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y estamos ahorita difundiendo esta respuesta para que los compañeros entiendan los alcances. Todas estas respuestas, lógicamente por las condiciones del país, no son las que quisiéramos, a las que aspiramos, pero son las que son posibles y son buenas respuestas. Se ha hecho un esfuerzo en el país para tener una respuesta de este tipo. El asunto es que las otras demandas, que no están ahorita, que la ley del ISSSTE, la derogación de la ley del ISSSTE de 2007, que tiene 18 años que se aprobó, no es un asunto que pueda el país, lo ha dicho la presidenta, soportar el peso económico que representa. Entonces, el CENTE, el sindicato, encabezados por nuestro secretario general, maestro Alfonso Cepeda, tenemos propuestas que estamos tratando, estamos puliendo para hacerlas llegar e ir paulatinamente para alcanzar los objetivos, no en un solo momento, sino buscar cómo se puede ir costeando por los altos costos que tiene. Sin embargo, ese es precisamente el método diferido. No coincidimos con este método de lucha, no es con violencia, no tiene la culpa la sociedad, no tiene la culpa los niños, no tiene la culpa los jóvenes ni los padres de familia. Hoy lo que queremos hacer es tener de aliados a los padres de familia e ir que nos acompañen en nuestra lucha. Más de 1,5 millones de trabajadores activos que están en el país
están conscientes de esta circunstancia y trabajan todos los días con mucha responsabilidad. ¿Cuál es la cifra actual de la cantidad de magisterio que representa el sindicato? Entiendo, supera el 1,000,000. Sí. Es más aproximadamente 1.500.000 trabajadores activos y aproximadamente 1 millón de trabajadores jubilados. Correcto. Y bueno, estamos ya precisamente a cerca de un mes, ya la marcha número 22 que se llevó a cabo este día, jueves 5 de junio, marchas, diálogo que ha estado interrumpido, envuelto en caos, sin duda, y pues en muchos movimientos que han causado la pérdida millonaria, no solo en locales a la redonda del Zócalo capitalino, sino después movilizaciones en algunos aeropuertos nacionales, en algunos locales, quiero decir, y también en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pérdidas millonarias. Importante, ya lo han mencionado también instituciones financieras, que se ponga un orden este acontecimiento que está ya dejando pues pérdidas millonarias. Finalmente, para cerrar la entrevista, profesor, si me permite, ¿cuál sería el mensaje que da precisamente al magisterio quienes podrían escucharnos en esta entrevista sobre tiempos? ¿Cómo y cuándo sería pensado replantear la dirigencia? Me parece que ha habido también muchos pronunciamientos de molestia respecto a, insisto, esto que ellos llaman pensiones doradas e infladas para algunos de los que pudieran ser ustedes los dirigentes. ¿Y cuándo tendrían planeado estas renovaciones de dirigencias? Bueno, primeramente están renovadas todas las dirigencias en el país, a excepción de una sección en Michoacán y un asunto pendiente en Oaxaca que no se sometieron al voto secreto directo y universal de todos los trabajadores. Salvo eso, las dirigencias seccionales están renovadas. Segundo, en el caso de las pensiones, hay una ley en el ISSSTE y esa ley norma las pensiones. Si hay alguien fuera de la norma, ya se anunció por el propio gobierno federal que procederán legalmente para que resarzan los cobros indebidos que haya habido. Entonces, no hay en los dirigentes una pensión distinta a la que tiene la pensión de cualquier otro trabajador. Eso es una falsedad. Muy bien, pues está ahí aclarado, desde luego. Y finalmente, ¿cómo está ahorita el diálogo? ¿Se ha podido conversar con la coordinadora nacional, particularmente Guerrero, que fue quien, bueno, ahora pues tuvo esta vandalización en sus instalaciones? Sí, el día de hoy no. Hemos tenido diálogos en el último mes, principalmente con la sección 22, con otras secciones que militan en la expresión de la coordinadora, pero con Guerrero habremos de abrir el diálogo. Nosotros estamos abiertos al diálogo. El asunto es que no con estos métodos. Pues ahí está. Este sería el mensaje, sin duda alguna, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que se deslinda, profesor, de los actos vandálicos de la CENTE y este rechazo, desde luego, a toda la manera y narrativa que han tenido desde la CENTEG Guerrero y desde luego en estas movilizaciones a lo largo y ancho de nuestro país. Le agradecemos muchísimo la comunicación. Despedimos con gusto al profesor José García Mora desde las instalaciones de Eje Central. Esto es Eje Político. Yo soy Karen Torres. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta la próxima.